ahora vamos a continuar con el tema del cuarto camino y con este concepto del mapa humano. Ustedes recordarán de los programas anteriores que veníamos desarrollando estos temas, dando ejemplos, pero al mismo tiempo, sin querer queriendo, fuimos dando por sentado, si bien hicimos alguna pequeña explicación de por qué mapa humano, pero fuimos dando por sentado ese nombre sin dar demasiada explicación adicional. Hoy queremos profundizar un poquito más en esta idea del mapa humano. Y cuando decimos mapa humano, recordemos que nos referíamos a un mundo psicológico, a un mapa psicológico. Era un mapa de nuestro mundo interior, de nuestra mente. Y a la vez también, y hoy es también lo que queremos explicar un poquito más, a la vez podríamos decir también un manual de instrucciones. Un manual de instrucciones que nos acerca el conocimiento que ha llegado a partir del siglo XX a Occidente, de la mano de este sistema generado por Gurdjieff y Ouspensky principalmente, denominado Cuarto Camino. En el mapa decíamos que era un sendero, una cartografía de un sendero de los caminos que teníamos que recorrer en nuestro camino de evolución interior. Mapa de la evolución interior, del desarrollo del ser humano, para alcanzar la realización, para alcanzar la felicidad, la paz, el gozo, desarrollar ese potencial humano. A la vez también lo podemos llamar manual de instrucciones. ¿Pero qué manual de instrucciones? Bueno, nos referimos a otro nombre que también se le da al cuarto camino, que es cristianismo esotérico. Esto tiene que ver con que los evangelios, las escrituras de la Biblia, fundamentalmente el Nuevo Testamento, los evangelios, esencialmente, son considerados desde este sistema un manual de instrucciones a seguir para recorrer este camino de desarrollo humano. Esto no tiene que ver con la religión en sí, tiene que ver con esto que decimos, un manual de instrucciones. ¿Y por qué esotérico? ¿Por qué cristianismo esotérico? Porque esotérico es una palabra que en su origen quiere decir interior. Exotérico con X quiere decir exterior. Cristianismo exotérico sería un cristianismo del mundo externo. Cristianismo esotérico con X es el cristianismo del mundo interior nuestro. Es eso que nos indica cómo tenemos que movernos en ese mundo interior tan misterioso que tenemos y tan inexplorado para la mayoría de nosotros, para crecer humanamente. Vamos a algo bien concreto. Cuando los evangelios, nosotros estamos muy familiarizados con las escrituras porque venimos de esta base de nuestra sociedad occidental cristiana, fundamentalmente. Cualquiera de nosotros, si no leyó la Biblia o no leyó los evangelios, lo más probable es que sí, al menos escuchó hablar, porque nuestra cultura está rodeada de estos ejemplos, de la figura de Jesús, del Cristo, sea como sea que sea interpretado por las diversas corrientes del cristianismo que hay. Ahora, los evangelios nos hablan permanentemente de historias y de relatos, pero lo que nos trae el cuarto camino, lo que nos trae el conocimiento esotérico, es las claves, los significados de esos relatos y de esas palabras. Nos trae un código para traducir esos relatos y esas palabras. Vamos a hablar de dos palabras muy concretas para explicar mejor todo esto: riqueza y pobreza. Las ideas y los conceptos de riqueza y de pobreza, tal como los encontramos en la palabra escrita, en los evangelios fundamentalmente, lo que dicen que dijo Jesús, lo que dicen que dijo el Cristo, acerca de la riqueza y la pobreza. Y cómo la enseñanza esotérica, que llega a nuestros días desde edades lejanísimas, de siglos y siglos, una sabiduría antiquísima que va pasando de era en era para llegar a nuestra modernidad. ¿Qué nos dice? ¿Qué lenguaje? ¿Qué nos dice de la riqueza y la pobreza? ¿Cómo debemos entender esas palabras, esos conceptos que dicen que dijo el Cristo?
Cuando decimos riqueza y pobreza, vamos a hablar antes de dos conceptos del cristianismo esotérico, de dos conceptos muy profundos, muy importantes dentro del cuarto camino. Permítanme hablar antes de esencia y personalidad. ¿Qué nos dice el cuarto camino de la esencia y la personalidad? Vamos a hablarlo un poquitito hoy, en otro programa seguiremos hablando de esto. Nos dice que los seres humanos venimos a este mundo en estado de esencia. Cuando nacemos, cuando tenemos 1 año, 2, 3, 4, nos movemos en estado de esencia. ¿Qué es eso de la esencia humana? Esencia humana. Es esto que venimos hablando programa tras programa aquí en nuestro canal. Es aquel justamente potencial humano que traemos de fábrica y que se manifiesta muy evidentemente desde que nacemos en nuestros primeros años de vida. Si nos siguen habrán visto que siempre hablamos mucho del comportamiento y de las cualidades divinas de los niños, de las cualidades maravillosas de los niños, que traen desde que nacen, ese gozo natural, ese entusiasmo natural. Si te acordás de cómo era tu niñez, seguramente te van a venir a vos recuerdos y emociones muy hermosas, de cómo te despertabas cada día por la mañana, donde cada día era una fiesta, donde ir a abrazar a tu papá, a tu mamá, empezar el nuevo día, en la mesa del desayuno, con tus hermanos, con tu familia, donde lo que te esperaba del día era una aventura maravillosa, donde tenías que estar nada más, jugar, divertirte, disfrutar. Era disfrutar y disfrutar y disfrutar y disfrutar desde que te levantabas hasta que te ibas a dormir. Y te ibas a dormir con una sensación hermosa para seguir disfrutando en esa fiesta cotidiana día a día. Ahora, ¿qué nos dice el cuarto camino? ¿Qué nos dice la enseñanza esotérica acerca de cómo va evolucionando esta esencia a lo largo de la vida? Bueno, nos dice, y lo podemos apreciar y corroborar en nuestra vida y en la de todos los que nos rodean, que esa esencia, hay un momento, a una edad muy temprana, tal vez a los 4 o 5 años de nuestra vida, en que esa esencia detiene su desarrollo, detiene su crecimiento. Y porque empieza a formarse alrededor de la esencia, pensemos que estamos hablando de términos psicológicos, cuando decimos alrededor, estamos hablando de un espacio de nuestro mundo interior. Entonces, la enseñanza nos dice que alrededor de la esencia empieza a formar como una costra, una cobertura, que es como la clara y la yema en el huevo, o como la cáscara y el alimento que rodean dentro del fruto a la semilla. El ejemplo del fruto es un muy lindo ejemplo, de que las semillas son la esencia humana, y la pulpa del fruto empieza a ser lo que vamos construyendo desde esa edad temprana a lo largo de la vida, que es la personalidad. La personalidad son los códigos de funcionamiento que necesariamente tenemos que incorporar a nuestro funcionamiento, a nuestra vida, para poder movernos en este mundo. A medida que somos niños tenemos que empezar a poder articular palabras para hablar, para comunicarnos con los demás. Tenemos que empezar a pensar en palabras y en las imágenes que nos devuelven los 5 sentidos. Es decir, nuestra mente, nuestro mundo interior comienza a construir algo por encima de la esencia, alrededor de la esencia, que es alimentado por los 5 sentidos, lo que nos viene de ese mundo exterior a través de nuestra vista, nuestro oído, nuestro olfato, nuestro tacto. Y vamos desarrollando conceptos, ideas, formas de pensar y de sentir para poder vivir en este planeta, en esta tierra. Empezamos a desarrollar sonreírle al otro, empezamos a hablar, a poder hablar con el otro, los gestos de nuestro rostro, la forma en la que nos comunicamos. Y a medida que vamos creciendo, vamos a la escuela y empezamos a desarrollar códigos para manejarnos con nuestros amiguitos y relacionarnos con nuestros compañeros, con la maestra, con el maestro. Seguimos creciendo y conseguimos un trabajo o vamos a la universidad y vamos incorporando cada vez más conocimiento de diferentes materias, de historia, de geografía, de matemáticas, de lengua, y eso sigue formando nuestra personalidad. Y vamos luego a una profesión o a un trabajo y desarrollamos un arte, un oficio manual o un oficio intelectual, y desarrollamos también una profesión, o nos convertimos en un deportista o en un abogado o en un científico. Bueno,
todo eso es parte de la personalidad. Muchas cosas muy buenas, muy importantes desde el punto de vista humano, que colaboran con que podrían colaborar con el desarrollo de esa esencia humana, y otras no tanto, que serían más vale obstáculos, aspectos de nuestra personalidad, vicios, mañas, cosas negativas. Hablábamos de las emociones negativas, hablábamos de la consideración interna en programas anteriores, que se incrustan y pasan a formar rutinas y formas cotidianas de funcionar de nuestra personalidad. Entonces, tenemos nuestra esencia allí más o menos detenido su crecimiento a los 4 o 5 años, y tenemos nuestra personalidad que se sigue desarrollando a lo largo de nuestra vida. Pero la enseñanza esotérica nos dice que a estas dos cosas le podemos agregar una tercera etapa. Le podemos agregar. Y ese es el fundamento y el objetivo principal de la enseñanza esotérica, que nos acerca, por ejemplo, el cuarto camino y el cristianismo esotérico, que sería lo mismo. Que es una tercera etapa donde los seres humanos podemos comenzar un nuevo aprendizaje a partir de este manual de instrucciones que nos acerca a la enseñanza esotérica, a partir de este mapa humano nuevo que nos llega a través de la enseñanza esotérica. Esta tercera etapa, que no viene dada por la vida común, sino que tenemos que generarla a partir de estas instrucciones, podemos hacerla estudiando, fundamentalmente estudiando y tomando este nuevo conocimiento que nos trae la enseñanza esotérica, que no nos trae nuestra sociedad, que no nos trae la vida. Tenemos que encontrarla a partir de este conocimiento, de esta enseñanza. Muy bien, la esencia humana, entonces, hacemos un rápido repaso, quedó detenida su crecimiento. Alrededor de ella se fue formando la personalidad, que es algo necesario para que en una etapa posterior, no solamente es necesaria esa personalidad para funcionar en el mundo, sino para que en una tercera etapa, esta tercera etapa del conocimiento esotérico, podamos utilizar las cosas de la esencia que nos sirvan para seguir desarrollando a esa esencia humana, para seguir haciendo que esa esencia humana crezca, y ese ser humano en potencia que quedó medio dormidito a los 4 o 5 años, continúe creciendo y empiece a ir en la dirección de esos faros que decíamos de luz, que nos marcaban un Gandhi, un Cristo, un Buda, un maestro al que vos sigas, maestro iluminado. Muy bien, vamos a partir de estos conceptos a retomar estos otros conceptos de los que hablamos hace unos minutitos, los conceptos de riqueza y de pobreza que nos acerca la enseñanza esotérica. Te adelanto que son bastante distintos de lo que podemos entender por riqueza y pobreza en el mundo material, y es lógico que sea así. Mirá, si no sos cristiano, seguramente habrás escuchado estos relatos que nos traen los evangelios, que te voy a contar brevemente. Es un relato muy conocido de los evangelios. Es aquel en el que un muchacho joven, con deseo de conocer, de crecer, seguramente, se le acercó al Cristo, a Jesús, y le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para poder seguirte? Y dice que Cristo le dijo, que Jesús le dijo, dicen los evangelios, que le dijo, perdón, me olvidé de comentar algo, este muchacho era muy rico, tenía muchas riquezas, muchas posesiones. Entonces Jesús le responde: si querés seguirme, anda y vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres y después vení y seguime. Ok, fijémonos acá cómo están los conceptos a través de riqueza y de pobreza. Si Jesús estuviera vivo en este momento, cualquiera diría: y bueno, está bien, le dijo lo que tenía que hacer. Era un maestro, típico maestro oriental, que tenía la formación de maestro y discípulo. El discípulo sigue al maestro, necesita del maestro para adquirir esa enseñanza esotérica y poder desarrollarse como ser humano, poder alcanzar los estados iluminativos de la mente. Pero hoy no está Cristo vivo en este mundo. Entonces, ¿qué tendríamos que suponer?
que ese relato ya es una letra muerta, porque ¿a dónde lo voy a seguir a Jesús? Si no está de carne y hueso. Eso valía muy bien para ese momento, para ese encuentro entre dos personas vivas en ese momento. Entonces uno se preguntará, ¿entonces qué? ¿Ya no tiene valor eso? Bueno, la enseñanza esotérica nos dice que este relato no habla en realidad esencialmente de una anécdota, de algo que ocurrió, de esa vivencia de Jesús con el muchacho que quería seguirlo. Más vale nos empieza a contar de este código oculto, de este manual de instrucciones, de este nuevo vocabulario que está en ese relato, que tenemos que aprender a encontrar y a conocer. Para la enseñanza esotérica, la riqueza se refiere al potencial humano. Una persona, no al potencial humano, sino a la riqueza de la personalidad. Es decir, mientras más armada tenga mi personalidad y más desarrollada, más rico soy. Eso en sí no tiene nada de malo, pero la riqueza apunta en esta visión del Cristo y de la enseñanza esotérica a cuando una persona está muy egocéntrica, muy enfocada en sí misma. Entonces desarrolló una personalidad de un abogado muy exitoso, o de un deportista exitoso, o de un científico. Y viste cuando dicen se creyó el libreto, se creyó la película. O sea, estamos tan pegados a esa imagen de nosotros mismos que perdemos el rumbo para ese desarrollo humano. ¿Qué quiere decir esto? Que en el desarrollo de esa personalidad, obsesivo casi diríamos, a lo largo de la vida, nos olvidamos de esa esencia que quedó allá, dormidita a los 4 o 5 años, que no pudo crecer más porque la sofocó la personalidad. Entonces, cuando Cristo le habla al muchacho este y le dice, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres, le está queriendo decir, la enseñanza nos está diciendo, momento, tené cuidado, no es bueno que te vayas de boca desarrollando tu personalidad y creas que sos el gran científico o el gran artesano, o que sos más inteligente que los demás, o que sos más vivo que los demás, o que sos muy astuto para generar riqueza en la vida, o generar dinero, o lo que sea. Lo que te está diciendo, cuando dice, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres, es esa energía que pones en alimentar tu personalidad. Tenés que empezar a revertir esa dirección de la energía para alimentar a tu esencia dormida. Es decir, en vez de alimentar tanto esa personalidad que te hace creer que sos un gigante, pero en definitiva algo efímero, lo que tenés que hacer es esa energía volcarla para que crezca tu esencia que quedó dormidita, que paró de crecer a los 4 o 5 años. En definitiva, este relato lo que nos quiere decir es: prestale atención a tu esencia humana a través de este conocimiento. El Cristo, el Jesús, está representando este conocimiento esotérico. Y lo que nos está diciendo es, prestale atención a este conocimiento, estudialo, conocelo, metete con esto, para que puedas volver a hacer crecer a esa esencia que quedó dormidita. Vamos a otro ejemplo de cómo se entiende en los evangelios riqueza y pobreza. Según dicen, el Cristo dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Bueno, volvemos a las mismas ideas, los mismos conceptos. Evidentemente no se está refiriendo a nada externo, ni podemos pensar, alguien dirá, pero Cristo tenía algo contra la riqueza, contra los ricos. Por eso algunas veces hasta se malentiende desde la iglesia que tiene más virtud una persona que no tiene nada de posesiones materiales a una persona que tiene posesiones materiales. Y no pasa por ahí, porque erraríamos al volver a entender estos relatos, estas referencias con el mundo externo. Recordemos que nos están hablando de cosas interiores, de cualidades interiores, de cosas que pertenecen a ese mundo interior invisible a los ojos físicos. Lo que estaba queriendo decir Jesús seguramente con eso es que, otra vez, si el rico en qué, esa personalidad, esa cosa el egocentrismo, el orgullo, la vanidad de la personalidad,
son las que no nos van a permitir que esa esencia se siga desarrollando. Porque las cualidades de la esencia son totalmente opuestas a las de esta falsa personalidad. La esencia tiene las cualidades de ese niño: la sencillez, el gozo natural, el entusiasmo que dicen las escrituras es el alimento de los dioses, el amrita de las escrituras hindúes. Eso lo tenemos desde niños, ese oro está dentro nuestro, pero no lo vamos a poder desarrollar porque esta personalidad nos sofocó con la vanidad del orgullo, con creer que somos más que los demás, con creer que somos Superman, sin entender que todos somos Superman, que no hay alguien que es Superman y otros que no. Todos los seres humanos tenemos esa maravilla, esa esencia allí dormidita esperando a crecer. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo encuentro.